Por otro lado, o el otro objetivo es que construyamos entre todos conocimientos teóricos para que podamos realizar una buena historia clínica y que incorporemos la perspectiva de derechos, de género, de diversidad, que a veces nosotros, que somos un poquito más grandes, no la teníamos como incorporada, la tuvimos que ir incorporando a medida que nos vamos o nos continuamos formando y vamos tropezando y bueno, y nos van apareciendo situaciones, ¿no? De esos Agus les puede contar re bien lo que nos pasó los otros días en el consultorio, con un enfoque diferente y con un cambio de nombre en plena consulta. O sea que nos vamos formando en lo cotidiano, todos los días. Bueno, la tenía que organizar de alguna forma y yo sigo siendo un poco estructurada. Entonces, la primera parte, la idea es que hablemos un poquito de definición de adolescencia, que ustedes la tienen re clara. Algo de pubertad, que también ustedes ya lo tienen, son conceptos que tienen incorporados, y las etapas de la adolescencia. A mí lo que me interesa en esta situación particular es que asociemos etapas de la adolescencia con situaciones o motivos de consulta. La segunda parte tiene que ver con la historia clínica, que la historia clínica del adolescente está, o sea, la que uno propone o la que debe tener en mente cuando va a trabajar con adolescentes es la historia clínica que propuso la OMS, se llama CIA, Sistema Informatizado del Adolescente, es muy parecido a la historia clínica perinatal. Ustedes es probable que en los lugares donde estén no la tengan como tal, no la tengan en papel o no la tengan en la historia clínica, pero lo que nos interesa es que ustedes la conozcan, porque después la pueden adaptar al modelo de historia clínica que tengan en el lugar donde van a trabajar, donde estén haciendo la concurrencia, la residencia, bueno, donde les toque estar ustedes en ese momento. Les voy a contar un poquito de semiología familiar ampliada, muy poquito, porque los adolescentes vienen en un entorno igual que los niños, o sea, nosotros hacemos siempre un enfoque biosocial del adolescente y algo del examen físico. Y después, tengo algunos casos clínicos, si tenemos tiempo y ustedes tienen ganas y no están muy cansados, que se me ocurrió cambiarlos, como hace Patricia Gorat, que es una de las médicas de adolescencia del Hospital Alemán, y en lugar de ponerles casos clínicos, le pone encuentro con adolescentes, porque bueno, aprendemos todos, ¿no? En todas las consultas aprendemos, yo creo que en las de adolescentes aprendemos más. Todos sabemos que la OMS dice que la adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, y que más o menos compromete la edad entre los 10 y los 19 años. Yo el año pasado, los años anteriores, cada vez que doy este teórico digo que 19 fue una edad que pusieron, pero que si uno tiene en mente el concepto de adolescencia, hay personas que tienen 25, que tienen 24 y que aún continúan siendo adolescentes. Y una de las preguntas que a veces nosotros hacíamos en el aula cuando teníamos un seminario de adolescencia o cuando hablamos con preventores rionegrinos y demás es quiénes de los que están sentados acá son o se consideran adolescentes. Y al principio todos nos hacíamos los tontos y en un momento cuando veíamos y releíamos y entendíamos la definición, veíamos que varios que teníamos 22, 23 tenían, pues yo ya era más grande, seguían siendo adolescentes. Entonces, viendo esto también, fue que la OMS después incorporó el concepto de juventud y dice que la juventud va desde los 15 hasta los 24. Entonces es una definición un poco más compleja que no tiene que ver con la cronología, sino que tiene que ver con las capacidades que adquirió ese individuo. Lo grave, o lo que hay que tener en cuenta, es que el Código Civil argentino dice que el adolescente es hasta los 18 años. ¿Qué nos implica eso? Que después de los 18 son adultos y tienen las responsabilidades y los actos que realizan tienen las consecuencias y el tratamiento desde el lado judicial del que tiene una persona adulta. Entonces, eso hay que contárselos a nuestros adolescentes y hay que decírselos como parte de la prevención que tenemos que hacer. Bueno, después había puesto acá una definición de adolescencia que decía que la adolescencia comprende desde la pubertad con todos los cambios corporales, los procesos psicológicos, la adquisición progresiva de habilidades cognitivas, las emocionales, las sociales, o sea que comprende todo, no es solamente los cambios físicos ni los cambios del adolescente con respecto a la cultura en la cual se desenvuelve. Esto lo copié y lo pegué, reconozco, pero estaba muy bien y a mí no me iba a salir igual.
¿Para qué nos importa esto? A usted le va a quedar la presentación, así que no hay problema, pero lo que nos importa es a qué edad los chicos van adquiriendo autonomía, cómo se los evalúa, cómo se los tiene que atender en una consulta. Y me parece muy importante tener en cuenta esto, que los adolescentes de 13 a 16 años pueden consentir toda práctica de salud pública o de salud que no implique un riesgo para su salud, ¿sí? Y los de 16 años tienen capacidad plena. O sea, que siempre que estemos frente a un adolescente o siempre que estemos frente a un niño, tenemos que tener en mente este esquemita acá de, disculpen, yo toco todo y se me va, de autonomía progresiva. Y frente a eso tenemos que tomar las decisiones, ¿sí? Como vamos a hablar de adolescentes, yo le dije que era viernes y yo sola no quería hacer toda la clase, voy a probar o les voy a invitar a que votemos y que ustedes piensen un solo adjetivo o dos o tres, tienen posibilidades de poner tres, cuando yo les digo, bueno, vamos a ver en la consulta adolescentes. O por ejemplo, cuando Iñaki o alguno de los chicos estaban en mi consultorio y ven entrar a alguien que es alto como ellos. ¿Qué adjetivos le ponen? ¿Son complicados? ¿Son simpáticos? ¿Son colaboradores? Lo que ustedes quieran. Para eso, no sé si usaron en algún momento Mentimeter, me parece que sí. Los tengo que poner acá. A ver. Entonces, pongan un adjetivo de cómo piensan ustedes que son los pacientes adolescentes. ¿Saben usar esto? ¡Ey, estoy sola, chicos! ¡Ey! No, profe. ¿Qué hay que hacer? ¿Hacer chiste ahí? ¿Eh? No los escucho. Ustedes tienen que poner en su celular www.menti.com. Les va a aparecer una página y les va a pedir un código. Tienen que poner este código, 86884643, y tienen que responder a esta pregunta. ¿Cómo piensan ustedes que son los pacientes adolescentes con una sola palabra, un adjetivo? Porque si ponen verbos y adjetivos se nos complica. Acá va a salir una nube de palabras y la palabra que más aparezca es la representación social que tienen ustedes y desde dónde van a ver a los adolescentes cuando estén en la consulta. ¿Se entendió? Cooperativos, bien. ¿Cuál era el código, profe? ¿Cuál es el código? El que está aquí arriba. 86884643. ¿Sale? No, no me sale ningún código ahí arriba, profe. Estoy buscándolo. ¿Te lo pide? Te lo digo. 86 X menos X0 más 88 F 46 43. Fx, X0. Gracias. Ahora anoto eso. Y es igual a ¿Comprendieron todos? Les pongo tiempo. F ¿Sí? tangente por Vergonzosos. ¿Qué más? Rebeldes. X Bien. menos Por lo menos tengo que tener 60 preguntas, respuestas. Tímidos. Reacios. ¿Qué más? Difíciles. Complicados. Les pongo tiempo, así esto se termina. Efusivos. Difíciles. ¿Estamos? A ver, nuestro punto nos daba el punto. Bueno, no importa si no pudieron votar todos. Lo que a mí me interesa es que tengamos en mente este esquema, ¿sí? Papá. Mira, ahorita llegando a las 6, después de las 6. Ah, No importa, apréndanlo a usar, después lo vamos a usar en los casos clínicos y demás. Ahí está bien. Lo que quiero que tengan en mente es esto, que para ustedes que son adolescentes, la palabra que más sale, miren, es rebeldes, ¿sí? O es complicados, o es vergonzosos, o es difíciles, ¿sí? Tímidos,
Cooperativos, miren qué chiquitita, que sería una palabra que a nosotros nos gusta, ¿sí? Empáticos, ¿sí? Pero fundamentalmente los vemos desde esta perspectiva, ¿sí? Desde una perspectiva que es la de complicados, rebeldes, vergonzosos, y con eso nosotros vamos a hacer nuestra historia clínica, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nos tenemos que plantear es que en la consulta o encuentro con el adolescente, ellos y la gente que los acompaña atraviesan múltiples desafíos y múltiples oportunidades. Y que en la consulta adolescente se ponen en juego muchas cosas. Pero una de las cosas que se pone en juego es el conocimiento médico. O sea, yo si tengo una neumonía no tengo discusión. Voy a saber dónde ocultar, cómo lo busco, qué pasa. Ahora, en el resto de la consulta adolescente, lo que se pone en cuenta es el imaginario que nosotros tenemos de los adolescentes, el modelo desde el cual actuamos, ¿sí? Si yo actúo desde el rebelde, desde el conflictivo, no lo voy a ver de la misma forma que aquella persona o aquel médico que puso empático, ¿sí? Entonces, también influyen las vivencias que nosotros tenemos, la edad que tenemos en el momento en el cual estamos atravesando la consulta. Entonces, tal vez una sugerencia sería, nosotros nos enteramos cuando los adolescentes hacen algo malo, pero hay muchísimos adolescentes, incluso ustedes, que son estudiosos, que son buenas personas, que son comprometidas. Entonces, una de las cosas que habría que cambiar en la mente de todos es el paradigma o el concepto que tenemos de adolescentes. No es un reto, miren que no les estoy viendo la cara, es una sugerencia. ¿Les parece? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Vieron lo mismo que yo? Yo puse complicado. Así que... Vos pusiste complicado, bueno, mirá, si vos vas a una consulta y lo ves como que la persona que tenés enfrente es complicada. A veces sí, pero muchas veces no, la mayoría no, ¿sí? Van a ver ahora cuando estén en el consultorio que la mayoría no. Seguimos. Para que lo piensen, la idea de las clases es que uno genere preguntas, no que dé todas las respuestas, porque no las tengo, ni mucho menos, ¿sí? Bueno, ¿qué es la pubertad? La pubertad, todos nosotros sabemos, que es un proceso biológico en el que se produce el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la maduración completa de las gónadas, de las glándulas suprarrenales y la adquisición del pico de masa ósea, grasa y muscular. Esa es la definición. Lo que nosotros tenemos que saber es que cuando empieza la pubertad, empieza la adolescencia, y que cuando la pubertad empieza, va a tener una secuencia cronológica que se tiene que respetar, ¿sí? Empieza, como todos sabemos, a diferente edad, ahora vamos a ver los gráficos, pero en el aula vamos a tener esto que hace Tuti acá abajo, no sé si lo ven. Nenas muy altas, porque empieza con los cambios puberales antes, y varones más bajos. Las mujeres generalmente empiezan a los 8, los varones empiezan a los 11. Sigo buscando acá, con esta flechita, eso es lo que me pierdo, ¿sí? Bueno, la pubertad inicia por todos estos mecanismos desencadenantes, que ustedes lo tienen muy claros, porque todos aprobamos fisiología hace mucho, pero ya se acuerdan. Y lo que a mí me interesa, como pediatra y como médica de adolescentes, es que tengamos algunos conceptos en cuanto a pubertad que tienen que estar muy claros. Primero, la pubertad en las nenas se inicia, como les dije recién, a los 8 años, y como máximo se puede iniciar a los 13 años, ¿sí? O sea, una nena que tiene 13 años y que aún no tiene telarca, a mí me tiene que generar dudas, o al menos tengo que revisar su historia. El primer signo de crecimiento puberal es la aparición del botón mamario. Eso se llama telarca y puede ser dispar y puede llegar a ocasionar alguna molestia. ¿Por qué me interesa esto? Porque una de las consultas frecuentes de una nena de 8 años y medio, es que venga a la consulta y me diga, yo tengo dolor en una de las mamas, y además esa mama creció más que la otra. ¿No es un tumor? Entonces, mi respuesta, que sé, es decirle no, es normal. Pasan de 6 meses a 1 año y una de las mamas crece antes que la otra. Hay nenas que no, que crecen las dos iguales, pero puede estar esta disparidad y es normal. Después de la telarca aparece la pubarca, o en algunas personas aparece la pubarca un poquito antes, pero si aparecen juntas o un poquito después es lo que yo estoy esperando.
¿Cuándo se completa el desarrollo puberal? Con la primera menstruación. ¿Cómo se llama la primera menstruación? Menarca. ¿Y cuánto tiempo ocurre a partir de la telarca? 2 años después, más o menos. 2 años y medio, ¿sí? O sea que yo sé que una nena que tiene 8 años, a los 10 va a estar menstruando, si a los 8 empezó con la telarca. ¿Por qué me interesa eso? Porque si yo tengo una nena de 6 años, estoy hablando de una pubertad precoz, una nena de 6 años que empezó la telarca, ¿sí? Y entonces, si yo no hago algo, si no intervengo, si no la detengo, por más que sea una telarca que no esté asociada a un tumor, esa nena va a estar menstruando a los 8. Y entonces va a tener el pico de crecimiento antes de los 8 años y seguramente la talla final va a ser mucho más baja. Estamos hablando de personas, digamos, familias incluso, que nosotros podemos ver que todas menstruan muy tempranos y la talla final siempre es muy baja. Son normales, pero está eso. Entonces yo si veo una nena que comienza con los cambios puberales antes de los 8 años, la tengo que estudiar. Profesora, una pregunta. Sí. ¿Qué quiere decir puberca? ¿Qué cosa? Puberca, ¿qué quiere decir? La puberca es digamos, el desarrollo, la aparición del vello, ¿sí? Y ¿sí? Gracias. No, está bien, está perfecto. Bueno, y después, entonces, la secuencia en las mujeres, ¿sí? Es esta, la telarca, la pubarca, el empuje puberal y la menarca, ¿sí? Que acá sería la primera menstruación. ¿Cuándo finaliza el crecimiento de las nenas? Más o menos 2 años después de que fue la menarca. Entonces ustedes en el consultorio, cuando una chica menstrua, le pueden decir, mira, de acuerdo a lo que ustedes hablaron con Sara en el encuentro anterior, la talla blanca o talla genética es esta. Ahora, menstruaste, ¿cuánto más vas a crecer? 5, 10 centímetros. Algunas que menstruan muy precoces pueden llegar a crecer un poquito más, pero generalmente cuando uno menstrua está casi en la talla final, ¿sí? Y entonces, desde que comienza la telarca hasta que termina la pubertad, que es cuando terminaste de crecer, pasan más o menos 4 años en las mujeres, ¿sí? Le tienen que hablar de leucorrea fisiológica a las nenas, porque cuando después de la telarca aparece la leucorrea fisiológica. Esa leucorrea es un flujo vaginal que a veces les molesta y que si ustedes no le cuentan que va a aparecer, generalmente son vergonzosas y hasta que no hacen una vulvovaginitis no le dicen a la madre, están incómodas, entonces uno le tiene que contar que es esperable, que es normal, que mientras que no pique, no tenga olor, no manche la ropa interior de otro color, no preocupa. Y si esos síntomas aparecen, en una nena lo que tengo que pensar es que tiene parásitos. Porque si ese flujo está contaminado y yo tengo que lo cultivo porque no lo puedo solucionar y encuentro algún germen compatible con una ITS, tengo que pensar en abuso, ¿sí? En las nenas no existe esto que a veces la gente dice, me contagié en el baño, me contagié con una toalla, usó ropa interior de una prima, eso no existe. O sea, la leucorrea fisiológica es fisiológica, por lo tanto, solamente puede estar contaminada con parásitos, no con otro germen, ¿sí? La otra cosa que le tenemos que avisar es que los ciclos, cuando empieza la pubertad, los ciclos menstruales son irregulares, ¿sí? No en todos, pero en muchas de las pacientes son irregulares. Después lo vemos más adelante para no demorarme tanto. Y el otro término que tenemos que incorporar es el de edad ginecológica. Cuando menstruan, empezamos a contar la edad ginecológica como 0. Y sabemos que en los 5 años siguientes a ese inicio de la edad ginecológica puede haber estas alteraciones del ciclo menstrual, ¿sí? Estos son los estadios de Turner, todos ustedes los conocen. En las mujeres lo que analizan es el desarrollo mamario y el desarrollo del vello pubiano. Lo que nosotros sabemos es que más o menos en el Turner 4 aparece la menarca y que el proceso de desarrollo de cada niña se cumple a través de un tiempo. O sea que una vez que inicia, termina, ¿sí? Tiene una secuencia y esos son los estadios de Turner. Esta es la secuencia de eventos puberales en las mujeres, desde otro gráfico, digamos. Tenemos acá la menarca, el vello pubiano, el pico de empuje puberal y la menarca. Y después, esto es lo mismo, acá lo que tenemos graficado es la velocidad de crecimiento, y vemos que en el pico máximo de velocidad de crecimiento las mujeres crecen 9 centímetros. Y después de ese pico máximo, en las mujeres se produce la menarca.
Ahora los varones. ¿Qué le tenemos que contar a los varones? Los varones empiezan con la pubertad un poquitito más tarde que las mujeres, ¿sí? Generalmente se inicia entre los 9 y los 14 años. Por eso en el aula vamos a tener un curso de mujeres más altas y varones más bajos, ¿sí? Y el primer signo de cambio puberal es el aumento de los testículos. A ustedes, que digamos lo vieron desde la fisiología y desde los cambios y desde la anatomía y de todo, a veces no les parece tan significativo. Pero en un varón que tiene 11 años, que tiene un poquito de sobrepeso y que además le empezaron a crecer los testículos y no le crece el pene, generalmente le preocupa. Entonces ustedes como pediatra en la consulta es una de las cosas que le tienen que decir. Mirá, en el crecimiento de los varones lo primero que crecen son los testículos. Después, tranquilo que le va a crecer el pene, ¿sí? Y con eso se quedan tranquilos. Después bueno, como les decía, aumenta el tamaño del pene y aparece el vello pubiano. Los varones tienen una pubertad un poquito más larga, ¿sí? Dura hasta 5 años, y recién en el Turner 3 y 4 aparece el vello facial. En los varones el pico de crecimiento es un poquitito más tarde también, ¿sí? La edad de la primera eyaculación es variable y ustedes de eyaculación en un consultorio de adolescentes también le tienen que avisar, ¿sí? No todos los varones tienen la información necesaria, no todos tienen el mismo acceso y en realidad todavía, y aunque ustedes no lo crean, hay varones que se sienten incómodos y que creen que esta situación la generaron ellos y que no la pudieron manejar. En cambio, si ustedes se lo explican en el consultorio, no pasa absolutamente nada, lo toman como algo normal, como algo esperable y que hay que incorporar en la consulta, porque todas nosotras, al menos las que tenemos 53 como yo, cuando empezamos a hacer consultorio de adolescencia o de pediatría, le hablábamos a las nenas de la menarca, de los cambios, de la velocidad de crecimiento, de la depilación, pero jamás le hablábamos a los varones. Lo mismo que a las mujeres, cuando empieza el crecimiento de mamas, y sobre todo cuando tienen la menarca y demás, uno incorpora en la consulta la palpación de mamas. Tenemos que hacer lo mismo con la palpación de testículos en los varones, ¿sí? ¿Con qué medimos el crecimiento de los testículos? Con el orquidómetro de Prader, ¿sí? Ahora en la próxima diapo se los muestro. Y la otra cosa que hay que decirle a los varones y que hay que tranquilizarlos es que puede haber una ginecomastia en el 65% de ellos. Y esa ginecomastia en general es fisiológica, salvo que tenga algunas características particulares, como que el tejido sea más grande, o sea, que la mama crezca demasiado, o que sea unilateral, o que persista, en fin, o que esté acompañado de otros síntomas, sino en general es normal y no nos tiene que preocupar. Entonces, los varones, ¿qué pasa? Primero tengo el aumento del tamaño testicular, después el crecimiento del pene, después la pubarca y después el empuje puberal. Y este que está chiquitito acá es el orquidómetro de Prader, ¿sí? Que cuando yo estudiaba era muy difícil de conseguir, ahora es más fácil. Bueno, era más fácil hasta hace un tiempito por internet. Estos son los estadios de Turner en los varones, ¿sí? Eso ustedes lo tienen claro, están en el libro verde, y esta es la secuencia de eventos puberales. Y esa es la velocidad de crecimiento, y igual que las mujeres, cuando termina la velocidad de crecimiento, tienen la espermaquia. Todas esas cosas que yo sé que ustedes las saben y las tienen muy claras, es importante que se las digamos a los pacientes en la consulta, ¿sí? Esto, lo que hablamos hasta recién, tiene que ver con los cambios físicos, que a mí personalmente es una de las consultas que aparece frecuentemente, sobre todo en la adolescencia temprana. Después, nosotros como pediatras o como especialistas en adolescencia o como médicos generales que atienden a adolescentes, lo que tenemos que saber es que hay una evolución psicológica de estos chicos, ¿sí? Y que en relación a lo que veamos nosotros en la consulta o a la impresión que tengamos, también va a variar el motivo de consulta. Este gráfico está hecho en función de las mujeres, pero yo estoy segura que si ustedes lo miran, en los varones nos pasa exactamente lo mismo. O sea, tenemos adolescentes, sobre todo de la primera etapa de la adolescencia, que están como más fijadas en la etapa infantil, y hay otras que tienen una incursión más acelerada en el mundo adulto. Entonces, la patología por la cual consultan estos dos grupos va a ser diferente, ¿sí? Cuando yo tengo adolescentes que están fijadas en la etapa infantil, generalmente, no digo que siempre, pero generalmente lo que me van a consultar son por trastornos menstruales, por dolor,
por retraso puberal, generalmente los trastornos del esquema corporal, todo lo que tiene que ver con anorexia, bulimia, con trastornos de la alimentación, se van a dar más frecuentemente en estas adolescentes que no en las otras, y generalmente vamos a tener un adulto que acompaña, que está muy presente, que digamos es sobreprotector, entre comillas. Entonces ahí habrá que rever esas relaciones. Y después tenemos el otro grupo, que son aquellos que ingresan rápido en la vida adulta, ¿sí? Y ahí nos van a consultar por otras cosas, nos van a consultar por infecciones genitales, por flujo vaginal, por algún embarazo no deseado. En este caso vamos a tener problemas con la anticoncepción o preguntas sobre anticoncepción. Podemos llegar a tener alguna interrupción del embarazo. Y la otra característica es que vienen solas o que ya vienen con sus pares. O sea, se independizaron, se alejaron o confrontaron más con los padres. Bueno, cuando tenemos que hablar de alteraciones del ciclo menstrual, nosotros siempre en medicina es como que somos bastante esquemáticos. Entonces, lo que hacemos es dividirlos para tenerlos en mente y para poder diagnosticarlos o orientarnos en el día que nos toca la consulta, ¿sí? Nosotros, de esa adolescente que menstruó, nosotros sabemos que entre el 26 y el 49% más o menos, pueden tener alteraciones del ritmo menstrual. Y de ese grupo que tiene alteraciones del ritmo menstrual, del ciclo menstrual, sabemos que el 50% se van a solucionar solas. ¿En cuánto tiempo? Generalmente los 3 primeros años, pero algunas demoran hasta los 5 años en solucionarse, ¿sí? ¿Y qué alteraciones tenemos? Tenemos alteraciones del ritmo, alteraciones de la frecuencia, de la cantidad, o tenemos dolor, ¿sí? De ahí en más surgen los términos de polimenorrea, menorrea secundaria, oligomenorrea, hipermenorrea, hipomenorrea, o la que está acá abajo, que yo no sé si ustedes la llegan a ver, yo no la veo porque tengo esto acá, es el dolor menstrual o las algomenorreas, ¿sí? Con eso tenemos que hacer una buena semiología y pensar cuáles podrían ser las causas, ¿sí? La mayoría, como les digo, es una disfunción del eje que se corrige sola. Después hay situaciones que nos tienen que hacer pensar que puede haber una situación patológica. Por ejemplo, si yo tengo una niña que tiene un sangrado menstrual, que ingresa por guardia, que empezó la menarca y que está con su sangrado menstrual y que continúa sangrando, además de pensar en la disfunción del eje, tengo que pensar si no hay algún trastorno de coagulación. Si esa misma paciente tiene sangrado menstrual importante, pero inició relaciones sexuales, ya tiene 14, 15 años, mi primer motivo de consulta va a ser descartar un embarazo. O sea, de acuerdo a la edad del paciente y de acuerdo a la semiología que ustedes hagan, entonces van a sospechar las causas de esas alteraciones del ciclo menstrual, ¿sí? Siempre tienen que tener presente cuando hablen del ciclo, del momento en el cual se produce la alteración y cuál es la alteración, ¿sí? Si yo sé que esta niña empezó a menstruar y de pronto me dice, no, pero mis ciclos son de 45, 90 días, no tengo inicio de relaciones sexuales, hace un año que menstruo y el resto del examen físico está normal, yo me voy a quedar tranquila. Ahora, si es un adolescente de 15 años que inició relaciones sexuales y me dice, mira, yo menstruaba todos los meses y menstruaba bien y menstruaba cada 28 días y ahora hace 2 meses que no menstruo, tengo que pensar en una menorrea secundaria. ¿A qué? Y la principal causa si inició relaciones sexuales es el embarazo, ¿sí? Después, la otra causa que nosotros vemos mucho en pediatría de oligomenorreas, en pacientes que tal vez no iniciaron relaciones sexuales, pero cuando las reviso tienen un índice de masa corporal de menos de 17, es que ese índice de masa corporal no les permite menstruar, ¿sí? Las mujeres en general, no es siempre, pero en general, si no tienen un índice de masa corporal de más de 17, no menstruan. Y si no tienen un índice de masa corporal de más de 22, no ovulan. No es siempre, ¿sí? Tenemos situaciones, por ejemplo, de grandes deportistas. Nosotros acá lo que yo veo habitualmente, no tengo chicas que hagan demasiado deporte, pero sí que hagan natación. Las chicas que hacen natación
Acá a veces nadan 3 horas por día, de lunes a viernes, y a veces nadan los sábados y domingos. Entonces, esas chicas, a veces ustedes las revisan, y dicen, no, pero es de sana, hace deportes, pero cuando la percentilan, o cuando le sacan el índice de masa corporal, tiene un índice de masa corporal de 17, de 18, y no está menstruando. Cuando ustedes a esa paciente le piden un laboratorio, a veces lo único que encuentran es una leucocitosis. Entonces, tengo leucocitosis, tengo deportes, tengo un índice de masa corporal más baja, por más que esté bien alimentada y que esté saludable, que esté confortable, la causa de la amenorrea seguramente es ese exceso de actividad física, ¿sí? Entonces, siempre que vean a las pacientes la tienen que ver en un conjunto. ¿Mm? ¿Se entendió más o menos? ¿Van bien o estoy muy aburrida? No, está bien. Yo iba a consultar si en esos casos, ¿qué se hace? O sea, ¿se espera nomás? Mira, no, en el caso de la deportista es muy difícil decirle que no entrene más. Entonces, lo que primero hacemos es rever la alimentación que está recibiendo, ¿sí? Si tiene tanto entrenamiento, seguramente yo tengo que reforzar de alguna forma con la nutricionista cómo se está alimentando, porque tengo que aumentar ese índice de masa corporal. Si no, esa paciente no va a menstruar, y realmente el que no menstrue, no es que a mí me preocupe que no menstrue, porque incluso si son hacen natación, te van a decir, yo la verdad que no me preocupa nada no menstruar, Marcen, es lo que me dicen en la consulta, pero a mí sí me preocupa, porque en realidad es un signo de que algo no está bien, y que no menstrua porque en realidad su organismo no está capacitado para poder menstruar. Entonces lo que tengo que hacer no es suspenderle el deporte, tal vez es rever todo el plan de nutrición. Podemos a lo mejor espaciar, disminuir el entrenamiento un tiempo hasta que recupere el peso y después vuelve a su vida normal, ¿sí? La idea no es suspender nunca, o sea, en medicina nosotros tratamos de no suspender, o sea, nosotros tenemos que acompañar y acomodarnos para que los pacientes hagan lo que a ellos les gusta, sí. Siempre y cuando no nos perjudique. ¿A eso se le llama amenorrea primaria? ¿Cómo? ¿A eso se le llama amenorrea primaria? No, porque la amenorrea primaria es la amenorrea de una paciente que nunca menstruó, ¿sí? Empezó con los cambios puberales, por ejemplo, a los 10 años, y pasaron 2 años y medio, y no menstruó. Eso es una amenorrea primaria, ahí tengo que buscar la causa, ¿sí? Probablemente esa causa sí sea endocrinológica, o salvo que la paciente tenga un índice de masa corporal muy, muy bajo que no le permita menstruar. Primaria es que nunca menstruó. En cambio, la secundaria es una paciente que menstruó y que por alguna causa dejó de menstruar. ¿Sí? Profe, tengo una consulta. Dale. Un hecho aislado, ¿ya me permite clasificar en una alteración de ritmo o alteración de la cantidad, No. o tiene que ser algo más regular? O sea, no, para nada. Un hecho aislado en un paciente adolescente no te tiene que preocupar, ¿sí? Salvo que tengas una causa para preocuparte. Si vos tenés un paciente adolescente que tiene 17 años, que tiene relaciones sexuales y que se olvidó de tomar las pastillas anticonceptivas y viene regular y una sola vez no menstrua, sí me preocupo. Pero en una paciente adolescente, te vuelvo a repetir, los 5 primeros años de edad ginecológica son irregulares. Entonces, uno tiene que hacer una buena anamnesis, y generalmente con la anamnesis te quedas tranquilo, ¿sí? Pero un solo episodio, salvo una situación así puntual, no me preocupa. Esperen que he perdido mi cosita. Bueno, acá también armé, o sea, esto también lo saqué de las alteraciones del ciclo menstrual, ¿sí? Y es lo que habría que hacer para estudiar las alteraciones del ciclo. Esto les queda, así que lo pasamos para no demorarnos y poder llegar a los casos clínicos, ¿sí? Porque es más o menos lo que veníamos hablando. Acá dividí la adolescencia en temprana, media y tardía, y a nosotros nos sirve la adolescencia y conocer las características de cada una de las etapas para poder intervenir en la historia clínica, para poder acompañar a la familia, para poder saber los motivos de consulta, ¿sí? Para no preocuparnos cuando no hace falta. Si yo tengo un adolescente de 10, 13 años que está todo el día encerrado, que no se habla más con la madre, que solamente se junta con un grupo determinado del colegio,
Entonces, no debería preocuparme si no hay otro factor que sí me haga preocupar. En general, está dentro de las características propias de la edad, ¿sí? En la adolescencia media también tiene estas características, ¿sí? Y acá, o sea, la principal que tiene es que van a confrontar con los padres, ¿sí? Entonces, por eso acá acá abajo nos dice, quiero que hagas lo que te haga feliz, hijo, y el hijo le contesta, lo que me hace feliz es lo que a vos no te hace feliz, ¿no? O algo así. Me hace feliz que no te haga feliz, eso es. O sea, tienen que confrontar. Si los adolescentes no confrontan y no encuentran con quién confrontar en la casa, lo van a encontrar en la calle. Entonces, con alguien hay que confrontar. Y la adolescencia tardía, bueno, también ya está más consolidada la identidad de ese individuo, tal vez los conflictos sean otros, y las intervenciones que hagan ustedes sean mucho menores, ¿no? Bueno, hablando de la historia clínica del adolescente, porque voy tarde como de costumbre. Esto se los dejo, ustedes después pueden ingresar y ver la historia clínica. ¿Para qué fue creada esa historia clínica que yo les digo que ahora se las voy a presentar, pero que ustedes tienen que tener en mente cuando intervengan con adolescentes? Primero, para mejorar la calidad de atención de los adolescentes en el servicio de salud. En segundo lugar, y que a mí me parece importante, es que el abordaje de los adolescentes tiene que ser integral, no puede ser descolgado. Nosotros a partir de esa historia clínica lo que podemos hacer es promover prácticas que contribuyan a brindar una buena atención, una atención de calidad, a veces no de cantidad, pero sí de calidad, ¿sí? Si nosotros hiciéramos siempre estas historias clínicas, podríamos evaluar programas, podríamos evaluar políticas de salud y nos serviría desde el punto de vista epidemiológico. ¿Qué tiene esta historia clínica? Tiene dos carillas, como ustedes ven, tienen los mismos colores que la perinatal que le mostró la doctora Villagra, ¿sí? Tiene en la parte superior la identificación del centro de salud, después tiene la identificación del paciente. Ustedes siempre que hagan historias clínicas recuerden que tienen que identificar al paciente con la mayor cantidad de datos posibles, con la localización, el domicilio, cómo ubicarlo, el teléfono, ¿sí? Porque esa historia clínica en algún momento les puede pasar que el paciente no aparezca, que le dieron una indicación y lo tienen que tratar de rescatar. Y mientras más escribieron en la historia clínica, más posibilidades hay de encontrarlo sin renegar tanto, ¿no? Después, el otro de los ítems es la consulta principal, por la cual viene el adolescente, por cuál les dice que viene, ¿sí? Que probablemente esta consulta principal, después cuando terminen de hacer la historia clínica, cambie, pero en principio ustedes la tienen que poner, ¿sí? La otra parte de la historia clínica habla de todos los antecedentes personales que tiene ese individuo, ¿sí? Los perinatales, de crecimiento, las alergias, las vacunas, si tiene o no enfermedades crónicas, si tiene o no discapacidad, qué enfermedades infectocontagiosas tiene, los accidentes, las intoxicaciones, las cirugías previas, si estuvo o no hospitalizado, si tiene o no situaciones de violencia. Más abajo están todos los antecedentes familiares. Estos casilleritos vieron que están en blanco o en amarillo. Los blancos significa que está todo ok, y los amarillos es que tengo que prestar atención, que acá puede haber alguna situación de riesgo, ¿sí? Después tienen acá la descripción de la familia, tienen para hacer el familiograma, que nosotros insistimos con el resto de las pediatras, y las características de la vivienda. Hicieron eso, dan vuelta a la hoja, y acá en el reverso de la historia clínica lo que tienen que poner, o lo que tienen que tener idea es la educación, si está escolarizado, si hay situaciones de violencia escolar, si repite o no, si tiene una educación formal o no. Ustedes saben que a pesar de que nuestra educación es obligatoria, hay familias que deciden que sus hijos se eduquen en la casa, y entonces eso a veces es un síntoma de alarma, porque al estar fuera del sistema de educación, también puede estar fuera de la mirada de otros adultos, además de los de la familia. El que repite también tiene más riesgo, o tendría que ser un síntoma de alarma, ¿sí? Y la violencia escolar la tienen que registrar. Nosotros siempre contamos que hace unos años, bastantes, cuando empezamos a trabajar en adolescencia, la violencia no era algo que nos llamara la atención. Y ahora, en todas las encuestas que hagas, o en todas las revisiones que hagas, la violencia es como que es uno de los puntos más importantes. Si el adolescente trabaja o no,
qué vida social tiene, si tiene pareja, si hace actividades físicas, si está muchas horas en la computadora. Ahora con la pandemia, en la historia clínica, no sé, porque estudian, miran tele, o sea que todos tenemos más horas de pantalla. Si hay algún hábito de consumo, en este caso, si hay ginecológicos, si hay fecha de última menstruación, si hay flujo, si hay enfermedades, si hay HIV, si hay enfermedades de transmisión sexual, ¿qué podemos completar con respecto a la sexualidad, a la situación psicoemocional, al examen físico, la impresión diagnóstica integral, si pedimos o no una interconsulta y tenemos espacio para hacer evoluciones? O sea que yo lo que pretendo no es que ustedes hagan esta historia clínica en cada adolescente que entre, menos si están de guardia, pero sí que la tengan en mente, porque si ustedes tienen en mente todos estos casilleros que deberían llenar, seguramente cuando hagan la historia clínica van a preguntar y van a prestar atención en determinadas cosas. Si no, es como que pasa y nos olvidamos, ¿sí? ¿Se comprende lo que les quiero decir? Sí, profe. ¿Estoy sola? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Bien. Para hacer esa historia clínica bien, la OMS dice que nos tenemos que tomar 40 minutos, lo cual es muy difícil, salvo que sean consultas programadas en un consultorio adolescente, en un médico que haga eso, consultorio externo nada más. Entonces, lo que nosotros hacemos en la vida real, que los chicos que estuvieron en el consultorio lo van viendo, es ir armando la historia clínica, ¿sí? Nosotros hoy recabamos un dato, mañana recabamos otro, y para finalmente tener toda la historia armada, ¿sí? Salvo que sea una urgencia, entonces, bueno, ahí preguntamos lo que nos parece más determinante, ¿sí? Lo que ustedes siempre se tienen que acordar cuando hagan historias clínicas, en todas las etapas de la vida, es que la consulta médica siempre es una oportunidad y que hay que aprovechar. ¿Sí? Se me escapa el coso. Bueno, ¿cuáles son los motivos de consulta? O sea, ¿qué pasa en la consulta del adolescente? Primero, los motivos de consulta pues, son múltiples cuando atendés a adolescentes. Es raro que un adolescente venga y te diga, me duele la garganta y nada más. O sea, generalmente te dicen, me duele la garganta, y cuando están por ir, me dice, pero además, me pasó esto en el colegio, y además, ya que estamos, me explicás algo de anticonceptivos. O sea, los motivos de consulta en general son múltiples. Después nosotros como profesionales de la salud tenemos que diferenciar si la consulta o el adolescente que viene porque él consulta o viene porque el padre lo trae, o sea, ¿quién hace la consulta? O a quién está más preocupado, ¿sí? Porque frente a eso nosotros decidiremos qué respuesta darle. La otra cosa es que muchas veces el motivo de consulta que te dicen por el que viene no coincide con el motivo real de consulta, ¿sí? Yo vengo porque me duele la panza, pero en realidad vos lo revisás, la panza no es tan no tiene nada, es una panza que no defiende, no tiene fiebre, no tiene diarrea, no tiene nada, y cuando seguís investigando, tal vez el motivo de la consulta es que bueno, que le va mal en el colegio, que no puede hacer las tareas, que no comprende las consignas, y entonces en la misma consulta, si ustedes hacen una buena semiología, les va cambiando el motivo de consulta, ¿sí? Hay otras veces que nosotros somos los que nos damos cuenta de cuando hacemos el examen físico o cuando hacemos la semiología de por qué viene, ¿sí? Un adolescente que viene a control, por eso les puse esta imagen. Yo no sé si ustedes ven todas las imágenes o ven igual que yo este cosito de acá. ¿Ustedes ven todas las imágenes? Sí, se ven las imágenes. Ah, bien. Está bien. Bárbaro. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen esta paciente que viene al control de niño sano, que está así con sobrepeso, pero que viene para hacer actividad física. Y le encuentran esta acantosis nigrans, entonces tienen que decir, bueno, está con un índice de masa corporal elevado, tiene una acantosis nigrans, pregunto los antecedentes familiares y a lo mejor eso me hace sospechar de algún síndrome. O este paciente que lo vieron, yo no sé si alguno de ustedes estuvo en mi consultorio y la vimos, en realidad es una foto, pero lo que vimos con los chicos fue una morfea, o sea, una esclerodermia localizada, que es una nena que vino a control normal y cuando le hicimos un buen examen físico tenía esas lesiones, cuando se la mandamos a la dermatóloga, le hicieron biopsia y demás, era una morfea. Y bueno, y ustedes ven, cuando yo digo que quién consulta, si el niño o la madre, acá se nota, ¿no?, que están en discusión, pero muchas veces vienen así de enojados los chicos a la consulta, ¿sí? Entonces tenemos que ir viendo.
Hoy por hoy, siempre tuvimos consultas por internet, pero hoy por hoy tenemos muchas. Entonces, los adolescentes, a veces la consulta requiere una respuesta inmediata, ¿sí? Esta consulta que está acá, que es por el celu, en realidad me preguntaban de los métodos anticonceptivos. No tiene sentido que yo se las lea, pero en realidad eran, si ustedes ven, eran creo las 11 de la noche, yo cambié esto y ahora no veo a qué hora me lo preguntaron. Eran las 23:44. Porque en realidad no quería utilizar este método anticonceptivo por los métodos adversos. Y bueno, digamos, los anticonceptivos en los adolescentes, si ya tienen relaciones sexuales, es una urgencia, entonces hay que responderlo, ¿sí? O que era la inmediatez de la consulta adolescente, pero que solamente, si ustedes lo ven ahí chiquitito, se había puesto un aro y lo que tenía eran ganglios inflamados, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que vivir, pero también tenemos que ver algunos, o si no, darle pautas para frente a una urgencia a dónde poder preguntar, ¿no? Bueno, volviendo a lo que les habíamos dividido antes, en adolescencia inicial, media y tardía, varían nuevamente los motivos de consulta, ¿sí? Ustedes lo que saben es que en la inicial, como están todos los cambios puberales, además de la pubertad, pueden aparecer alteraciones de la visión. Cambia la cara y entonces las miopías pueden llegar, por ejemplo, a aparecer a esta edad. Hay que tener en cuenta las consultas traumatológicas. En la adolescencia media hay que seguir o empezar, a veces empezamos en la adolescencia inicial, pero hay que continuar con todo lo que es sexualidad, con hábitos de consumo, y en la adolescencia tardía generalmente seguimos con los mismos motivos de consulta, pero les agregamos todo lo que es proyecto de vida o disconformidad o cambio de carrera, ¿sí? Eso aparece por ahí. Ahora van a tener que responder de nuevo ustedes, ¿sí? Ahora ya usaron el Mentimeter, vamos a responder acá. A ver si puedo. Acá. Bueno, usen el mismo Menti de recién, pero ahora pongan este código, 92 17 95 97. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de qué creen que se mueren los adolescentes? ¿O cuáles son las principales causas de muerte? Acá. ¿Podría repetir el código, profe? Sí, 92 17 95 97. ¿Esas dos solitas? Bien, perfecto. No perdamos más tiempo. Está bien, chicos. O sea, volvemos a, lo cerramos a esto y volvemos al teórico. Todas estas causas, todas estas, el suicidio, los accidentes, el bullying, los accidentes viales, los accidentes de tránsito, las drogas traumáticas, la sobredosis, todas estas son causas evitables. Entonces, es como importante que nosotros tengamos eso presente en la consulta, ¿sí? Nuestros adolescentes se mueren de causas que nosotros podemos evitar. Y entonces, lo que tenemos que hacer es con la detección de enfermedades y no con prevenir, de explicarles y de hablarles. Hoy tengo conexión inestable a internet, espero que no se corte.
una de las cosas es, por ejemplo, recordarles la importancia de las vacunas, ¿sí? Nosotros sabemos que ellos se vacunan a los 11 años, y después se tienen que vacunar, y tienen que recibir refuerzos, y que en general eso no ocurre. O, por ejemplo, cuando vienen a la consulta un adolescente de 15 años, y revisamos el carnet de vacunas, como la vacuna del meningococo no estaba, o la del HPV no estaba, o la de la varicela no estaba en el esquema nacional, entonces no las tienen puestas. Y a veces uno debería poder sugerirles, en caso de que puedan comprarlas porque ya no son gratuitas, colocárselas, ¿sí? Una consulta frecuente en los adolescentes es, yo ya inicié relaciones sexuales, ¿me puedo poner la vacuna del HPV? Y sí, podés, está bien ponértela, ¿sí? Pero la historia es, ya no la cubre salud pública, si tenés 16, 17 años, pero nosotros como pediatras en la consulta le podemos sugerir que se la podría colocar, ¿sí? Tiene más de 15 años, ¿cuántas dosis de vacuna de varicela van? ¿Una o dos? Dos, porque tiene más de 15, ¿sí? Esos esquemas nosotros los tenemos que tener incorporados. Eso es hacer prevención, ¿sí? En vacunas. Y también, por supuesto, en todos estos factores protectores que uno tendría que hablar con los adolescentes. Bueno, ¿cuáles son las principales características de la consulta con adolescente? Observar el lenguaje corporal y gestual, promover y fomentar la autonomía, respetar la intimidad y la privacidad, el secreto médico y recuerden los derechos, ¿sí? ¿Qué tenemos que fijarnos en la familia de los adolescentes? ¿Sí? Que reconozcan el crecimiento y las posibilidades de crecimiento del hijo y que reconozcan los límites. O sea, los padres tienen que poner límites, ¿sí? ¿Qué plasticidad tienen para manejar este desprendimiento del hijo de la familia? Que el hijo crezca, de dejarlo crecer solo, ¿sí? ¿Qué conciencia de riesgo tienen los padres? Es muy importante eso, tenerlo presente, ¿sí? Nosotros tenemos papás que creen que, bueno, que los chicos crecen, que pueden salir a la noche, que se juntan con amigos, y no piensan ni en adicciones, ni en alcoholismo, ni en accidentes de tránsito, y bueno, lo tenemos que pensar como comunidad, pero también lo tienen que pensar los padres. Entonces, en la semiología, en el interrogatorio, ustedes lo tienen que marcar, ¿sí? ¿Qué capacidad de puesta de límites tienen? ¿Sí? Los chicos necesitan límites y como les dije al principio, o los encuentran en la casa o los encuentran en la calle. Y seguramente la policía, la justicia, los mismos pares se los van a poner diferente que los límites que si se los ponen los padres. Entonces eso hay que trabajarlo con los padres, ¿sí? ¿Y qué posibilidades de diálogos tienen? Hay familias que almuerzan con la tele, almuerzan con el celu, y realmente no tienen posibilidad de diálogo con los hijos, ¿sí? Bueno, vamos ahora al examen físico y terminamos la historia clínica, ¿sí? El examen físico, ¿dónde lo tenemos que realizar? En un lugar en que el adolescente se sienta tranquilo, se sienta cómodo, se sienta confortable, ¿sí? La otra cosa que le tenemos que preguntar es si quiere que lo realicemos solos o quiere que esté un adulto que lo acompañe. O en el caso, por ejemplo, ahora que están ustedes en el consultorio, yo a todos les pregunto si pueden estar ustedes o no pueden estar ustedes. Porque a veces tengo estas niñas con esta psicología adolescente, aniñada, que de pronto está uno de ustedes, estudiantes, varones, y no quieren revisarse o no le podemos hacer el examen físico correcto, ¿sí? Y hay otras que entran y me dicen, sí, yo no tengo problemas, ¿sí? Hay días que me dicen, no tengo problemas, me puede revisar, me puede ver, te puede ocultar, te puede hacer la maniobra de Adams, me puede hacer la maniobra de Adams. Entonces hay que ver al paciente, preguntarle, siempre tiene derecho el paciente a decidir cómo hacerlo. En el hospital, en el consultorio privado, en la situación en que se encuentre, ¿sí? Esto uno no debería decirlo, pero hay situaciones en las cuales hacen que lo tengamos que decir. Y la otra es que siempre hay que darle oportunidad para decidir cuándo hacen el examen, de lo que fuere. Acá dice el examen genital, pero hay chicos que les molesta que les revisen las piernas porque, no sé, porque tienen una hipertricosis o creen que tienen una hipertricosis. Entonces siempre hay que pedir permiso. Bien, ahí voy de nuevo. Bueno, en cuanto al examen físico de los adolescentes, ¿qué tenemos que hacer primero? La inspección general, como todo examen físico, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para obtener datos. ¿Qué tenemos que hacer? No prejuzgar, ¿sí? No tenemos que pensar o sea, tenemos que observar sin juzgar. Es difícil, pero es lo que uno se tiene que entrenar, ¿sí? Hay que ver la actitud, hay que ver la vestimenta,
hay que ver cómo mueven las manos, hay que ver cómo nos hablan, ¿sí? Eso es importante. Y por supuesto el biotipo constitucional, como en cualquier paciente. ¿Qué nos importa a los adolescentes? La antropometría. Nos importa a nosotros para tenerlo en historia clínica. Tenemos que ser muy cuidadosos en cómo se lo decimos, cuándo se lo decimos y si es necesario decírselo, ¿sí? Muchas de las pacientes que tienen trastornos de conducta alimentaria refieren que en una consulta le dijeron, no, estás con sobrepeso. Pero no le marcaron que, bueno, sí, había una diferencia entre el peso y la talla, que se podía hacer más actividad física, que había que comer más saludable. No, dijeron, estás gorda, estás con sobrepeso, y eso sumado a alguna situación particular hace que después desencadenen un trastorno de conducta alimentaria. Entonces hay que ser cuidadosos, hay que ser empáticos, hay que ser respetuosos cuando les decimos las cosas a los chicos, ¿sí? Las palabras a veces a nosotros que estamos todo el día haciendo medicina y que a lo mejor estamos desde las 8 de la mañana y son las 5 de la tarde, es como que hay que ser cuidadosos, hay que tenerlo siempre presente cuando vemos pacientes, ¿sí? ¿Y qué tenemos que medir? Peso, talla, perímetro braquial y de cintura, los pliegues, el índice de masa corporal, la tensión arterial, ¿sí? La tensión arterial no puede faltar en un examen físico de un adolescente o de un niño, lo que usamos para comparar, o lo tenemos en la computadora, como en las historias clínicas, o si no, usamos el libro verde de nuevo. O sea que el libro verde tiene que ser para ustedes en pediatría, en semio, algo así como su libro de cabecera. Después exploramos por regiones, ¿sí? Como siempre, cabeza y cuello, bucodental, tórax, abdomen, pelvis, ¿sí? Ustedes ¿qué pueden encontrar? Una agenesia del pectoral, pueden encontrar un pectum excavatum, pueden encontrar, acá no sé si se ve, acá hay un piercing en un lugar en el cual no debería colocarse, y entonces este paciente a veces, si ya lo tiene puesto al piercing, hay que respetarlo, pero si viene y consulta, una debería marcar aquellos lugares, qué sé yo, la cola de las cejas, el cartílago de la oreja, el labio, en donde no sería conveniente colocárselos. Y acá, no sé si ustedes lo pueden ver, pero este es un adolescente que vino a mi consulta el año pasado, en plena pandemia. Las otras doctoras ya lo vieron, están aburridas, pero bueno, ustedes me parece que no. Y que consultó vestido así, como ustedes lo ven, todo de negro, con una capucha puesta, y cuando lo examinamos, él venía a control de niños sanos, ¿sí? Cuando lo examinamos, esto era lo que le encontramos en la cabeza, ¿no? Paren, no sé por qué se me escapa. A ver si lo puedo compartir. Ahí está. ¿Ven? Tenía una alopecia con todo un pelo cortado. Lo vimos con la dermatóloga. Ese pelo estaba arrancadito, ¿sí? Y bueno, lo trataron y ahora este año ya lo vimos de nuevo y está bien. O sea que siempre hay que verlos enteros. Él tenía puesta esta capucha y entonces no se veía en la consulta, ¿sí? Después tenemos que ver piel y faneras, los ganglios, el aparato locomotor, en los adolescentes estos ganglios y una faringitis y un poco de fiebre, no demasiada, a veces nos hace pensar en una mononucleosis, ¿sí? Y esta nena lo que tiene es una escoliosis. Si ustedes ven, los hombros están asimétricos, las escápulas están asimétricas, estos triángulos son asimétricos y... Ay, ¿cómo hago para correr? Esperen, ¿eh? Me parece que esto lo podía cambiar de lugar. ¿Sí? Porque por acá, a ver si puedo. Ahí está. Lo puedo compartir igual. Esa sería la maniobra de Adams. Ella estira las manos, las debería tener juntas, ¿sí? Pero se nota bien la escoliosis. Bueno. Y nosotros decimos que la piel en los adolescentes es la forma de presentarse ante sus pares. Entonces, generalmente la piel nos dice mucho, ¿sí? Este es un adolescente que tenía tatuados todos los nombres de su familia en la mano. ¿Cómo hacemos la evaluación del desarrollo físico? Volvemos atrás.
los estanidos de Turner, la edad ósea para valorar el desarrollo esquelético, y la observación de la erupción dentaria para inferir el desarrollo de los dientes. ¿Sí? Bueno, hasta acá es todo. ¿Quieren que hagamos unos casos clínicos? ¿Están muy cansados? Vamos por los casos. ¿Con algunos casos clínicos? Vamos. Sí, profe, Así me hagamos algunos ayudan. casos. Yo se los presento y después los casos me ayudan Isa y si está la doctora, todos los que estén. A esto tienen que colaborar todos. Incluso mi comisión, que me prometió que iba con, no sé si ya están o están todavía en fármaco. Ahí vamos entonces. Así trabajan ustedes y yo dejo de hablar. Ahí va, ahí vamos. Acá está. El código de esta es 1520-2329. ¿Sí? 15, 20, 23, ¿cuánto? 15, 20, 23, 29. Gracias. Estas, como son todas unas historias clínicas que siguen una detrás de la otra, ustedes ponen siguiente y no hace falta cargar de nuevo el código, ¿sí? La primera es, hoy le asignaron un paciente adolescente, José Luis, que consulta de primera vez. ¿Qué condiciones debe tener presente para realizar la consulta? Sí, yo también estoy en eso. Bueno, Sí, también. A ver si puedo. Josefina, Ana Laura. ¿Andrés de 14? De 16 Andrés de Commodore Ideal. 16. A ver si lo podemos. Ah, el último. Paren. Igual lo estabas cambiando recién, porque me cambió los casos. A ver. ¿Ahí volvieron? ¿Josefina 14? No. El de Luis me aparece a mí ahora. Ahora me aparece José Luis. Ahí está. Esperen un ratito y ahí lo va a cargar seguramente. Así vamos todos en orden. ¿Sí? Bueno. A los que le aparecen, comiencen. Hoy le asignaron un paciente adolescente, José Luis, que consulta de primera vez. ¿Qué condiciones debe tener presente para realizar la consulta? ¿Qué van a hacer en la consulta de ese chico? Imaginemos que tiene 13 años. ¿Qué condiciones tendrá la consulta? Profe, yo voté en el de Andrés de 16 y cuando pongo siguiente me dice como que ya está, como que es el único caso que hay. Salí y volví a entrar. A ver. Sí, al ambiente, ¿qué le preguntarían? ¿Qué harían? La inspección general, está bien, que el ambiente sea cómodo. ¿Qué más se fijarían? ¿En las vacunas? Exacto. Evaluar el desarrollo, la inspección general, el ambiente tranquilo, bien. Está bien. Perfecto. Eso es más o menos, ¿sí? Pero ¿dónde le quedó? ¿Cómo? Chicos, esta era la idea, que ustedes marquen que el ambiente tiene que ser cómodo, tiene que ser tranquilo,
que tienen que hablar de varias cosas, de educación sexual, de vacunas, que tienen que hacer un buen examen físico, o sea que está bárbaro lo que ustedes pusieron, ¿sí? ¿Pasamos a la otra? Así la clase no dura 2 horas y se cansan todos y se quieren ir. Sí, profe, pasemos. Sí, profe. Dice, Josefina tiene 15 años. Viene con su pareja. El motivo de consulta es dolor abdominal. El motivo de consulta real es la ruptura del preservativo hace 24 horas. Y no los atienden sin la presencia de un adulto. Las opciones son, sospechan abuso, según la encuesta nacional de salud sexual y reproductiva, el 4% de los menores de 16 años tienen inicio de relaciones sexuales forzadas. Evalúa oportunidades perdidas, consejería, prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazo. No se puede en ningún caso negar la atención de un adolescente que se acerca sin la presencia de un adulto. Hacer una anamnesis, un examen físico, consejería y anticoncepción de emergencia. ¿Cuál es la correcta? Estoy re buena hoy, ¿eh? Y le damos el levonorgestrel, la anticoncepción de emergencia, profe. Bien. Sí, 15, 20, 23, 29. ¿Está bien? ¿Todas son correctas? Sí, sí, chicos, está bien, todas son correctas. No hace falta que las cambien. La idea de esto es que ustedes piensen y sospechen de abuso, ¿sí? Y piensen y sospechen que por más que tenga 15 años y que venga acompañada de su pareja, puede tener un inicio de relaciones sexuales forzadas. También es totalmente correcto lo que dice Fernán, ¿verdad? ¿Fernando? Sí, Fernán. ¿Fernán o Fernando? No, Fernán, profe. Fernán, bien, lo que dice Fernán, que le daría la anticoncepción de emergencia, ¿sí? Recuerden siempre cuando hablen con adolescentes que la anticoncepción se llama de emergencia y no del día después como hicieron antes. Y hay que marcárselos esos a los adolescentes, porque si no, a veces tienen relaciones sexuales no protegidas un viernes a la noche y van a comprar la anticoncepción de emergencia el lunes a la mañana. La anticoncepción de emergencia es un derecho, y te lo tienen que dar en una guardia a las 3 de la mañana, si se te rompió el preservativo o si tuviste una relación no consentida, o que te pasó algo y te olvidaste de usarlo. Si uno usa la anticoncepción de emergencia en las primeras 12 horas, los resultados son más efectivos, tiene una cobertura del 99% porque no es abortiva. Entonces eso se lo tienen que decir, porque muchas veces pasa que los chicos tienen la relación no protegida y esperan el lunes a la mañana para ir a pedir la anticoncepción de emergencia, ¿sí? Y también le tienen que decir que si no se la venden en la farmacia o si no se la dan en el hospital, se tienen que quejar porque es un derecho y es una obligación de dársela, ¿sí? Eso lo tienen que trabajar siempre en la consulta. Y está perfecto que en ningún caso deberían haberle negado la atención, ¿sí? Seguimos. En este caso también en la consulta de urgencia hay que agregar medicación, ¿no? Medicación antibiótica de prevención de ETS, inclusive de HIV, hasta que está la serología, que se extrae el mismo día, en el mismo momento. Eso todo se hace como una consulta de urgencia. Es todo un protocolo de medicación, ¿no es cierto? Perfecto. Gracias, Miriam. Eso me había olvidado. Acá hay otra opción. Me parece que es... Profe, se me salió. Repite el código, por favor. Sí. 15, 20, 23, 29. ¿Estamos? Chicos, acá hay otra.
Ana Laura tiene 16 años, tiene un índice de masa corporal de 15, tiene amenorrea, tiene dolor abdominal recurrente, es un excelente estudiante, tiene una fecha de última menstruación de hace 3 meses, es muy poco expresiva. ¿Cuál sería el diagnóstico que piensan así? Primero. ¿Quieren leerla de nuevo? Tiene un índice de masa corporal de 15, chicos. Lo que sería tríada del atleta puede ser, que es que tiene bajo peso, Podría ser. pero no sé bien el nombre. La tríada del atleta tiene que tener actividad física. Acá justo no dice, pero podría ser, que yo me olvidé de ponerlo. Puede tener un trastorno alimentario también, ¿o no? Claro, es lo primero que habría que pensar, ¿sí? Porque tiene un índice de masa corporal de 15, es muy difícil que esta nena menstrue y que llegue a embarazarse con ese índice de masa corporal, ¿sí? No le alcanza ni para menstruar, como les decía antes en el teórico, uno con un índice de masa corporal de menos de 17 no menstrua, y con un índice de masa corporal de menos de 20 no ovula, o sea que es muy difícil que el embarazo sea la causa de esta consulta, ¿sí? Seguramente también tiene otras características, como el dolor abdominal recurrente, el que es un excelente estudiante. Las chicas que tienen trastornos de conducta alimentaria, sobre todo las anorexias, son excelentes, son muy exigentes, por eso pueden ser anoréxicas. Y entonces una de las cosas que hacen es que una de las características es que la familia te dice, pero es excelente estudiante, no entiendo qué está pasando, ¿sí? O sea que yo pensaría primero en una anorexia. No sé, Miriam, ¿qué te parece a vos? Ahí está. ¿Te parece, Miriam? Marce, a mí, sí, yo también dale, que es una Mari, no te había anorexia, visto, por eso le preguntaba a Miriam. No, es una anorexia. Lo que no me queda claro, ¿por qué les pusiste la FUM? O sea, si el índice de masa corporal es menor a 20. Porque hace 3 meses que menstruó la última vez que menstruó fue hace 3 meses. O sea, tiene una amenorrea. Por definición, amenorrea tiene que tener más de 3 meses, más de 90 días, ya estaría. Porque fui muy mala. No, está bien. No, fui muy mala yo leyendo el enunciado. Me parece que tiene toda la tipología. No, pero bueno, el resto... Me parece que tiene todas las características para pensar en un trastorno alimentario. Después definiremos en cuál, ¿no? Pero encasillarnos, o sea, perdón, sí estructurarnos en lo que vos dijiste, ¿no? La autoexigencia, fundamentalmente, ¿sí? Y lo del índice de masa corporal, que nos tiene, la verdad, les tiene que llamar la atención cuando se encuentran con un adolescente, tal cual lo pusiste en el caso, ¿no? Es lo primero que tengo que tratar de plantearme, ¿no? Y más que nada, perdón que acote, pero me han llegado en este último año con el tema de la pandemia y con este grupo de adolescentes, sin discriminar a ninguno, pero con el tema del cuidado del medio ambiente y el tema del vegetarianismo y del veganismo, ojo también con eso, porque en muchos se estructura una cuestión de trastornos alimentarios
detrás de esta cultura masiva que hay con este tipo de alimentación, ¿no? Bueno, Así en que realidad, viste que desaconsejan en los adolescentes todas las dietas que son restrictivas. Y por ejemplo, porque a veces todavía en una imagen corporal que no está bien constituida, el hecho de tener estas dietas restrictivas, bueno, los veganos sería como más extremo, pero incluso en la adolescencia media tampoco ni el ser vegetariano se aconseja, salvo que sea un paciente vegetariano, que a veces vienen de familias vegetarianas, que tienen el acompañamiento de un nutricionista, porque a veces los adolescentes lo que hacen es decir, bueno, soy vegetariano, no como más carne, pero sigo comiendo papas, zapallo y lechuga, y no complemento la dieta. Entonces, bueno, es como que hay que estar como muy atentos, ¿no? Este es un motivo de consulta bastante frecuente. Y como vos decís, ahora en la pandemia es como que se notó porque uno no los vio durante un año a los pacientes. ujú. No, Bien. bien. Una pregunta. Respecto de, a ver, uno puede tener, ¿no?, un paciente adolescente con voluntad propia de tener una dieta, no sé si restrictiva, pero restringiendo el consumo, digamos, de productos de origen animal y tal. Uno no puede, en cierta forma, coordinar esa alimentación a fin de que no hayan deficiencias de proteínas, o sea, buscando proteínas no cárnicas y recomendándole una alimentación más equilibrada para que no generen esta clase de problemas, respetando obviamente la decisión del paciente, ¿no?, de tener una alimentación que él o ella prefiera, ¿no? Y por eso te ¿Sabés digo... lo que pasa? Ah, bueno, no, habla Marcela. No, dale, te escucho. La idea es que No, compartamos. que al corto plazo uno podría, ¿cómo se llama? Fernández el que preguntó, ¿no? Sí. A corto plazo uno podría explicarles lo del suplemento o lo de los alimentos complementarios, pero a largo plazo, y estoy hablando, a largo plazo hablo ya más de 6 meses o un año, te encontrás con déficits vitamínicos muy importantes, ¿sí? Porque primero lo que hay que entender es que nosotros somos latinos, que no tenemos la cultura ni la filosofía de India o de otros países. Como bien dice Marcela, diferente es el caso de padres que ya son vegetarianos, ¿sí?, en donde la estructura de ese chico seguramente es diferente. Y otra cuestión con familias, con tipos de alimentación mixtas, donde hay uno que empieza primero con el vegetarianismo y después se convierte en el veganismo. Las familias no están tampoco acostumbradas a ese tipo de nueva alimentación que hay que generar en el adolescente. Y por lo general, lamentablemente, a largo plazo hay un impacto en la salud de estos adolescentes. No solo por la bibliografía o literatura que uno ve, o sea, que uno lee, sino por lo que uno ve en el consultorio. Y realmente me llamó mucho la atención de grupos de adolescentes que yo sigo por patologías de asma y que se han transformado en veganos, con lo cual para mí es un riesgo, poniendo mucho el ojo, y tuve que terminar derivando a este grupo rápidamente a equipos de trastornos de la alimentación, ¿no? Porque con 6 meses ya se empezaron a notar los déficits vitamínicos. Hay que tener mucho cuidado en nuestra cultura, porque detrás de esta decisión de una alimentación diferente por el medio ambiente, por toda la excusa que quieran, siempre sospechen que hay un trastorno alimentario detrás del veganismo. Estoy hablando de los adolescentes, ¿no?, que es la charla Marcela, y aprovecho, me encantó la clase que diste, excelente. ¿Puedo agregar algo? Pero bueno. No, me encantó. No, muy bien, porque ¿Puedo agregar una cosita a lo que ustedes dijeron también? Que vos lo explicaste muy bien en tu clase, que estamos en una etapa de desarrollo, ¿sí? Todo lo que significa velocidad de crecimiento significa necesidad de requerimientos, no solo de vitaminas,
sino también de minerales traza. En la adolescencia, ese pico de velocidad de crecimiento que se da, tan fuerte, tan importante, requiere calcio, requiere zinc, requiere todas las vitaminas que decía Mariela, que en tan poco tiempo comienzan a manifestarse en las deficiencias. Y justamente vos que sos especialista en adolescentes, siempre nos contás las deficiencias más importantes que ocurren en los adolescentes. Uno es la anemia, ¿no? La anemia, que es altamente prevalente en grupos, lo mismo que en el grupo infantil. El otro es el problema del calcio, que si no lo depositan en esta etapa, ¿cuándo? Vamos a ser todos osteoporóticos. No, excelente, Miriam, excelente. Me pasó en este verano de recibir a una mamá vegana con su bebé de 10 meses, eutrófico, divino, pero con una alimentación vegana, no solo la mamá, sino el bebé, y realmente me pareció un horror porque dije, bueno, le voy a pedir todo el perfil vitamínico. Déficit de vitamina B12 en el lactante, chau, out. O sea, rápidamente un tipo de intervención como para que tenía que entender esta mamá joven, de que no podía seguir con este plan de alimentación en este chico. ¿Se me cortó? No. No. ¿Se me cortó? Ah, perdón. No, te escuchamos. Eso me pareció re grave porque como pediatra y con todos los años de hacer pediatría general, pediatría ambulatoria, ni siquiera en la residencia nunca había visto, hablando de un bebé previamente sano, no con alguna patología asociada, con celiaquía, no. Nunca había visto un déficit de vitamina B12, ¿no? Con las consecuencias o las secuelas neurológicas que puede tener para el desarrollo del sistema nervioso central de este bebé, ¿no? Es un dato a colación que quizás no tiene nada que ver con el tema, pero me pareció así como muy importante decir, pucha, nos estamos enfrentando a una población donde, como decía Fernán, deciden y uno no es que se va a poner la gorra para decir no, pero donde uno tiene que ser amplio y dar la explicación de todas las consecuencias serias que puede tener este tipo de decisión, ¿no? Sí, siempre hay que pedir dosaje de vitamina D, de B12, ¿sí? Porque bueno, es lo que al principio vemos. ¿Pasamos a la próxima? Si no, viernes a la noche no se va a poder festejar que le fue a todos bien en el parcial. Dice, usted se encuentra de guardia e ingresa Josefina de 14 años. Tiene una metrorragia aguda y tiene dolores cólicos. Viene acompañada por su pareja de 15 años. ¿Cuál es su conducta? Solicita la presencia de un adulto responsable, solicita la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica, ecografía y llama a los padres. Usted debe descartar en primer lugar la patología de gestación y sospecha de abuso, llama a los padres, pide intervención de servicio, ¿sí? Recuerden el esquemita que les puse al principio y digan qué harían primero, ¿sí? Tiene 14 años. Bien. Doctora, sí, bueno, tenemos en cuenta que desde los 13 a los 16 años, según la interpretación según la jurisprudencia argentina, sobre el artículo 26 del Código Civil, está incorporado el concepto de autonomía progresiva, en el cual se pueden tomar decisiones, el menor puede tomar decisiones que no afecten directamente su salud. Sin embargo, según tengo entendido, en la ley 27.510 de interrupción voluntaria del embarazo, existe la posibilidad de que, digamos, pacientes menores de edad puedan, digamos, tomar esta decisión
con independencia de la voluntad de sus progenitores. Entonces, en este caso no sé si es tan necesario, a ver, no tenemos confirmada, ¿no?, la gestación en esta paciente, pero no sé si es tan necesario llamar a su madre o a su padre. No sé qué opinan ustedes. En realidad, mira, esta pregunta muy parecida nos generó bastantes confusiones, así que yo hice trampa y como era la que las presentaba, antes hablé con una jueza. Y como en este caso lo primero que hay que hacer es descartar la patología de gestación, esa es la respuesta correcta. Después, si uno tiene que hacer una intervención, como tiene 14 años, en el ILE, en la provincia de Río Negro, se podría hacer con algún adulto referente, y si tenés dudas, podés llegar a llamar al fiscal de turno, ¿sí? Teóricamente, si vos hicieras una interrupción legal del embarazo, en la cual estuviese seguro que no hay riesgo de vida para el paciente, se podría hacer, ¿sí? Claro, está bien. Es correcto lo que vos decís, ¿ok? Gracias, profe. Sí, el año pasado Miriam me tuvo que ayudar en esta pregunta porque en realidad yo había puesto 12 años, entonces después, como tenía 12 años, sí teníamos que tener o al fiscal o al padre que nos acompañara en la decisión, ¿sí? Esta tiene 14, es más fácil. No sé, Miriam, o Mariela, o Isa, no sé quién está. Que es con esto que no nos podemos ver. Bueno, pasamos a la próxima entonces. Perdón, sí, de acuerdo con vos, Marce. De acuerdo con vos, perdón. Bien. Dice, Andrés de 14 años pregunta si puede ingresar solo a la consulta y si citará a sus padres para comentarles sobre la misma. ¿Cuál es la respuesta? Tiene 14. No sé si está Fernán solo o hay alguien más. No estaba, profe, le hice la consulta por el chat porque tengo el tele prendido en mi casa. Está bien. Están quedando 23 participantes, Marcela. Bueno, entonces lo dejamos, ¿sí? Debe ser porque ahora 19:30 tenemos la actividad sincrónica del seminario de COVID-19. Entonces, lo dejamos acá, chicos. Era para jugar un poco con las preguntas y si quedaban algunas dudas. Yo total esto lo voy a subir a la página, ¿eh? Bueno, profe. Dale, profe. Bueno, ¿Están de acuerdo? gracias, profe. Sí. Gracias, Marcela. Gracias, No, profe. por favor. Estamos. Gracias, muy bueno. Chao, profe, gracias. Bueno, Gracias, chao, profe. que anden bien. Cualquier duda igual nos pueden preguntar a cualquiera de nosotras, ¿sí? Dale. Chao. Gracias, profe, muy bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes por aguantarme hasta ahora. Estamos. Chao. Vayan al seminario.